dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y desde Palabra de Dios para Todos. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y aún con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Tome su lugar. Esta predicación se llama Congregarnos no es una opción, es un deber. Congregarnos no es una opción, es un deber. ¿Por qué muchos no se congregan hoy día? Hay muchos factores. Tengo algunos ejemplos, ¿no? Cambios culturales. Hay un movimiento creciente hacia el secularismo, con muchas personas optando por prácticas espirituales individuales en vez de congregacionales. Cambios generacionales. Cada generación sucesiva muestra una tasa más baja de asistencia a la iglesia que la anterior, impulsada por los valores culturales, sociales y diferentes valores. El impacto tecnológico. El auge de las redes sociales y la comunicación digital ha transformado las interacciones comunitarias tradicionales. Prefieren asistir al servicio a través de el celular, a través del computador o conectarlo a su televisor y estar en su casa en vez de desplazarse hasta una iglesia y tener esa interacción. Controversias políticas y sociales. Los escándalos de los líderes religiosos de alto perfil y la politización de las instituciones religiosas también han alejado a las personas de la asistencia tradicional a la iglesia. Los escándalos de los que se consideran líderes en el cristianismo han afectado mucho la credibilidad, la politización de la iglesia. Algunas iglesias insisten que la iglesia tiene que estar metida en la política. La Biblia no enseña eso. Eso lo hacía con el pueblo de Israel porque era una teocracia y porque Dios tenía un pacto diferente con su pueblo. ¿Y por qué nosotros no debemos como delinearnos por X o Y partido? Porque es que algunos han confundido que el cristianismo es filial a tal partido político. No. Que las ideales de algún partido político se parezcan al cristianismo, eso es diferente. ¿Por qué nosotros debemos ser neutrales en eso? Porque si nuestros gobernantes se equivocan, poder tener la autoridad moral, espiritual y civil de increparles el error. Pero si nosotros hacemos campaña solo por un partido, después vamos a tener que apoyar todas las burradas que hagan. No estoy diciendo que usted tiene que ser republicano, demócrata, conservador, liberal, de derecha, de izquierda. No, Dios no tiene partido político. Y para sorpresa de muchos, Él ama igual tanto a republicanos como a demócratas. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, el mantenernos neutral está ahí, ¿verdad? Todo eso ha traído división a la iglesia y unos al ver eso dejan de congregarse. Otros, y sobre todo eso es mucho para la parte hispana en Estados Unidos, a raíz de las persecuciones de ICE, o como le decimos cariñosamente, los hielos, por aquello de que ICE es hielo en español, han dejado de venir a la iglesia. Tal vez no sea el caso de esta región, pero hay zonas en el país donde las iglesias han tenido un decrecimiento de hasta el 40% de la asistencia por la persecución en las iglesias hispanas. De las iglesias de habla inglesa y de etíope y de portugués es otra cosa que no vamos a contemplar aquí. Otras personas no vienen a la iglesia porque solo tienen excusas para no congregarse.
que hay mucha hipocresía dentro de la iglesia, que la gente no cambia, que es pura mentira, que es solo por el dinero, que solo le lavan el cerebro, que el pastor le cae gordo, que el pastor cayó en pecado, que le lastimaron, que esperaban un milagro y Dios no se lo hizo, que un hermano de la iglesia le quedó viendo mucho dinero, que no tienen tiempo, que no creen en el hombre y solo confían en Dios, y un sinfín de, agréguele todas las excusas que usted quiera para no congregarse. Pero le recuerdo, cuando el escritor a los hebreos, se presume que es Pablo, estaba diciendo, él no dice, y le recomiendo, solo si pueden y de vez en cuando, pues vayan a la iglesia. No, él estaba diciendo, estaba diciéndolo como una orden. Y así, muchas más excusas. Ahora, vamos a detallar eso porque hay cosas que sí se presentan, que no, por las cuales las personas no pueden llegar a la iglesia. Primer punto, aclaremos un par de cosas. Hay gente que dice, yo no me congrego porque Dios está en todas partes. Aclaremos un poquito de cosas de eso, ¿verdad? Sí, primera cosa, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Él está en todo lugar. Este es un atributo incomunicable del Señor. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él está aquí, como está en otra iglesia, como está en una iglesia en China, como está en una iglesia en Pakistán, donde quieran, cualquier parte, Él está ahí. Dios es omnipresente, eso está claro. Y no necesitamos ir a una iglesia para que Dios vea mi corazón. Eso está claro, porque esa es su omnipresencia. Pero, segunda cosa, Dios no se manifiesta en todo lugar. Les pregunto, ¿Dios se puede manifestar en un prostíbulo? Puede, pero Él decide que no. ¿Dios está presente allí en ese lugar? Claro, Él ve todo. Entonces, una cosa es la omnipresencia de Dios y otra que Él decida manifestarse en algún lugar. Cuando estudiamos la Biblia encontramos que Dios estaba presente en toda la historia del pueblo de Israel y aún en la iglesia, pero no se manifestaba en todos los lugares, sino en aquellos que Él había escogido. Por ejemplo, se manifestó en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Se manifestó en el templo de Salomón, pero no en las casas de los pueblos por ahí cerca. Se manifestó en el monte Carmelo cuando Elías estaba ahí, pero no se manifestó en el templo allá abajo. Para la iglesia, por ejemplo, se manifestó en el lugar alto donde estaban los apóstoles en el día de Pentecostés, pero no se manifestó en el templo. Dios escoge dónde manifestarse. Y un ejemplo está en 2 Crónicas 5:14, desde la Nueva Biblia de las Américas. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Estaban presentando el nuevo templo. Y Dios se agradó de eso y dijo, aquí me voy a manifestar. Y ya, y pasan iglesias. Hemos tenido avivamientos en lugares. Por ejemplo, estaban unos jóvenes orando hace un año, un poco de meses atrás. Y estaban orando en un lugar, en un recinto universitario. Y Dios le plació manifestarse ahí. Y mucha gente fue allí a ese lugar, no había alabanza, no había un pastor, no había nada. Y Él decidió manifestarse y mucha gente fue a orar y algunos encontraron al Señor en ese lugar. Y ha sucedido a través de la historia. Hay lugares donde el Señor se ha manifestado. En este ministerio, por ejemplo, este templo es mucho más grande y un poco más conveniente que el que teníamos en Deserín. Pero tuvimos una manifestación gloriosa por algunos meses y fue allá en ese lugar que era mucho más estrecho, mucho más pequeño, y vimos que pasaron muchas cosas maravillosas y sobrenaturales. Y eso lo decidió Él. La gente era sanada y yo no oraba por ellos y ninguno oraba. La gente recibía señales y hubo una serie de eventos sobrenaturales ahí en muchos aspectos. Y Dios nos regaló esos meses que honestamente fueron unos meses lindísimos, unos meses gloriosos. Unos meses en que los que vivimos eso no queríamos salir como de ese lugar. Y a Él le plació hacerlo allí, ¿verdad?
Entonces, Dios escoge eso y está claro, porque el argumento de los que no se congregan es: yo hago mi propio servicio en la casa solito con el Señor. No, espere, eso es lo que usted quiere hacer, pero ¿y qué es lo que se debe hacer? Porque si vamos a estar como el tiempo de los jueces, hay una frase categórica en el libro de los jueces, en la escritura dice que era un tiempo en Israel que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces el uno contrataba a un sacerdote personal, el otro ofrecía incienso a altares raros, el otro agarró la mujer y la partió en 12 pedazos y le envió cada pedazo a una tribu de Israel. O sea, la gente estaba medio loca haciendo cosas. Y no, hay una regla de juego, y congregarse es una regla de juego del cristianismo. Yo sé que este es un tema que, si usted es una persona que se congrega regularmente, qué bueno, esta prédica es para usted. Pero si usted no se congrega, pues esta prédica es para usted. Mire, es sintomático. Hoy usted no me lo va a creer, yo tengo un grupo base que asiste, pero hoy hay mucha gente que no vino hace 8 días. Y hace 8 días vino mucha gente que no vino hoy. Y los que vienen constantemente se dan cuenta de que hay una rotación. Entonces, algún pastor que estaba buscando estadísticas empezó a sacar estadísticas por edades, por generaciones, ¿no? De los que asisten y no asisten a la iglesia. Los millennials son los que, comillas, menos estaban asistiendo. Los Z vienen hasta cuando los papás los traen. Y después de pandemia he estado leyendo algunos informes y documentándome. Después hablaré un poco más profundamente. Las megaiglesias también han tenido un decrecimiento en sus asistencias, y secciones grandes las cubren con telas negras, las encortinan como para que no se vea la falta de personal, y grandes presupuestos se han caído, y eso ha sido algo que quedó después de pandemia. Alguien dijo que eso era un efecto colateral del COVID-19, y es que como que se les inyectó en la vacuna que solo van a la iglesia una vez al mes, y entonces pareciera que eso es así. Yo no sé si esa era qué tipo de vacuna, de qué casa farmacéutica usted se la aplicó. Habría que ver cuáles son los de ¿qué eran? Eran como 3 tipos de casas de marca de vacunas, a ver cuál es la que los inyectó, que casi no vienen. Pero esas cosas están pasando a nivel mundial. De hecho, Jesús en el capítulo 24 dijo: ¿hallaré el Hijo de Dios fe en la tierra cuando regrese? Porque la gente habla de un avivamiento, y yo pienso que así como nosotros vivimos un despertar y un movimiento muy lindo, pero un avivamiento así a nivel mundial, yo no lo he encontrado en la Biblia, de verdad. Yo sí quiero un despertar, un avivamiento al valle, en las iglesias, en los corazones de las personas. Pero la gente dice: Colombia para Cristo, México para Cristo. Y cada vez están peor los gobiernos, más corruptos. Entonces es como que si quisiéramos implantar el reino de Jesús ahora, no. El reino de Jesús ahora es en los corazones. Ya en el milenio sí será diferente. Así que eso de un avivamiento a nivel mundial, creo que eso no. Por más que lo he leído, y por cada que veo las frases de Jesús y que leo Apocalipsis, digo: no, esto no. Tal vez por zonas del mundo puede ser que el Señor lo haga, y seguro lo ha hecho. Segundo punto que tengo: la vida cristiana no fue diseñada para vivirse aisladamente. Algunos personajes o personas o cristianos, y si nos están viendo, no hay lugar a comentarios en YouTube. Puede hacer like o dislike, eso sí está bien. Se presentan en sus portales o en sus perfiles como cristianos no denominacionales, pero creyentes en Jesucristo. ¿Perdón? No asisten, no, y está bien, no denominacionales, pues está bien. Creen en Jesús, pero no se congregan. No, hermano, Dios murió por una iglesia. Por supuesto que murió por cada individuo, pero nosotros somos parte de un cuerpo. Eso de que usted no se congrega porque es que, de eso voy a hablar un poquitico más adelante. La vida cristiana no es para vivirse solo como una ostra, pero sí en comunión con otros creyentes. ¿Cómo así yo necesito al hermano que me cae gordo? Sí,
Lo necesita para darse cuenta que usted tiene un problema, que la gente le cae gorda y que usted tiene que sanar eso. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto, para hacerlo corto, es una alegoría, es un lenguaje simbólico que incluye desde el más viejito de los viejitos hasta el hermano más nuevo, el que recién está ahí en el dobladillo del sacerdote, recién convertidito. Que la unción va desde la cabeza y recorre todo el cuerpo. Es decir, es para toda la iglesia. Y ahí dice, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando Dios dice que algo es bueno, es porque es bueno. Dios no está jugando a decir que es bueno. Cuando vio la creación, hizo la parte verde, dijo, y es bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Cuando ve al hombre, dice que era muy bueno. Ahora, si Dios dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos, los hermanos juntos y en armonía. Armonía, ¿verdad? ¿Saben qué es armonía, no? Es la parte rítmica que nos marca los tiempos, entradas y salidas de la música para que suene ordenadamente. ¿Cuántos vieron El Chavo del Ocho? Bueno, creo que casi todos vimos El Chavo del Ocho. ¿Recuerdan la orquesta, verdad? Que estaba, Kiko tocaba la batería, el Chavo tocaba una bocina, una corneta, y la Chilindrina creo que tocaba un violín. Y entonces alguien les daba el 1, 2, 3, daba el compás, y cada uno tocaba cualquier cosa. Y el Chavo, espere que están tocando. Entonces el uno dijo, no, yo estoy cantando allá en el Rancho Grande. Y usted, no, yo estoy tocando otra cosa. Y usted, Chilindrina, no, yo estoy tocando los cisnes en el lago de Tchaikovsky. Cada uno tocaba una cosa diferente, porque no hay armonía. Y a veces en la iglesia tenemos eso. Y a veces la iglesia no es bendecida porque los hermanos no están en armonía. Ojo, la Biblia no está diciendo que todos tenemos que pensar igual. La Biblia está hablando de armonía. ¿Suena igual una batería que un piano? No, pero cuando usted les pone armonía, se complementan. Hay cosas para las que usted y yo somos buenos, pero hay cosas en que hay hermanos que son mejores que nosotros y ellos nos suplen. Eso es armonía. Entonces, cuando una iglesia, a pesar de sus diferencias, a pesar de que no tenemos el mismo carácter, a pesar de que no seamos de la misma nacionalidad, pero habitamos juntos y en armonía, Dios dice que eso es rico, que es delicioso. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo termino los servicios los domingos, sobre todo los miércoles. Los domingos hacemos el servicio y a las 8:30 ya estamos afuera. O los miércoles que terminamos pasadita a las 9. Y a veces yo me afano por terminar y termino el servicio, me quedo atendiendo hermanos, salgo a las 10:30 y están ahí sentados ahora en la primavera sobre todo, y en el verano se quedan hasta las 11:30 allá afuera, y yo digo, y ahí los veo reír, los veo compartir, organizar paseos, organizar cosas, mientras los muchachos están ahí en la grama sintética, y yo digo, eso es iglesia, son tan diferentes, se conocieron cuando llegan aquí, y algunos de ellos, yo veo cómo se ayudan a criar los hijos los unos de los otros. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero en una iglesia que andan todos como perros y gatos dividiendo de todo, no, nada que hacer, porque un reino dividido no prevalece. Necesitamos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo nos animen o exhorten y regañen según sea el caso. En esa interacción entre nosotros el Señor forja el carácter cristiano. Yo me voy porque yo quiero vivir en paz. No, quédese, salude. Es que ese hermano es tan explosivo, tan ruidoso. Aguánteselo. Hay gente que yo no he dicho amén, ya están saliendo del parking. Quédese, salude a la gente. No, es que yo soy
un antisocial. Esa es la palabra correcta, aunque antisocial se entiende como un criminal, pero semánticamente antisocial es alguien que está contra la sociedad. Y hay personas que son así. No digo amén. Salen. ¿Cómo se llama? No sabemos ni cómo se llama. Solo decimos la de la pandereta. La del velo. Velo. No, déjese conocer. Ay, es que yo no quiero defraudarme en la gente. ¿Será que esta no se va a defraudar de la gente? Si algo tiene la raza humana es que somos capaces de defraudar hasta el mismo Señor. Y usted espera que los hermanos de la iglesia no lo defrauden Cuando usted sepa que los hermanos van a fallar, usted va a vivir más en paz. ¿Sabe por qué hay tanta gente saltando de iglesia en iglesia? Porque solo van a iglesias donde los hermanos no fallan. Los pobrecitos van a andar hasta que venga el milenio buscando iglesia. Siempre en todas las iglesias hay hermanos que tienen sus detalles. Usted mismo tiene sus detalles. El doctor Billy Graham, yo no sé si es autoría original de él o la tomó, dijo: si usted encuentra la iglesia perfecta, no entre en ella, porque la echa a perder. Nos reunimos, la iglesia primitiva o de la primera era, se reunían para cuidarse unos a otros. Esa era una actitud predominante entre los creyentes de la iglesia naciente del Señor. Como miembros de la familia de Dios, los creyentes deben mostrar amor mutuo, hospitalidad, ternura, compasión, paciencia y humildad. Hebreos capítulo 13, versos 1 y 2 y Filipenses capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Es usted paciente con los hermanos? Yo tengo que reconocer que esa es un área en que a mí me toca siempre trabajar mucho. Hay hermanos queridos a los que yo amo y me los encuentro y me cuentan su historia. Yo, oramos por esa historia. Va. Me los encuentro un mes después y ¿qué cree? Me cuentan la misma historia. Vuelvo y oro por ellos. Me los encuentro o me siento a hablar con ellos por ahí un mes después y ¿qué cree? Me cuentan la misma historia, pero en colores. Pero es la misma historia. Me los encuentro, me siento al siguiente semana con el hermano a hablar y ¿qué cree? Me cuentan la misma historia en 3D, pero es la misma historia. Y yo ya estoy... Ese día ya no oro por ellos, sino le digo: voy a estar orando por ustedes. Y me fui. Y a la semana me los encuentro. ¿Y qué cree? Me cuentan la misma historia, pero animada con inteligencia artificial. Y yo ya empiezo a decirle al Señor: ¿aquí qué está pasando? Hay gente que tiene problemas que se toman mucho tiempo para desarrollar, eso yo lo sé. Pero ahí el Señor está tratando con mi paciencia. Yo soy una persona que he tenido que atender a... Si algo necesita un pastor entre su kit de trabajo, es una herramienta que se llama paciencia. Y a mí me ha tocado aprender paciencia. Mucha paciencia. Amén. ¿Y dónde yo desarrollo mi paciencia? ¿Quedándome en la casa? ¿Sin tratar con nadie? Yo les tengo que hacer una confesión. Momento de confesiones. A mí me encantaba la época de la pandemia. Yo me paraba ahí, hacía la alabanza, daba el culto y no interactuaba con nadie. Porque a veces interactuar con la gente, ese era, ¿cómo es que dice la canción de Disney? El mundo ideal, ¿sí es que dice así? Ok. Yo terminaba el servicio, me desconectaba y en 10 minutos estaba en pijama de casa. Qué rico, ¿cierto? Con chanclas o sin chanclas, tan rico que es caminar descalzo en la casa. Y no tenía que interactuar con nadie. ¿Sí? Y hay hermanos que obviamente están en pruebas, pero seamos honestos, hay hermanos que traen puras bobadas encima y uno tiene que tenerles paciencia. ¿Sí o no? Es mi caso, yo no sé, el caso suyo sea humildad, compasión, no sé, ternura, qué sé yo.
Tercera cosa que quiero compartir. Hay cristianos que han olvidado esta verdad, la verdad de congregarnos. Y no se congregan por algunas de las excusas que ya dimos al principio. Y si lo hacen de forma superficial. Y el resultado de este tipo de actitud es que se privan a sí mismos de la manifestación poderosa del Señor en sus vidas. Quienes así hacen, prontico se van a enfriar. Mire, hay gente que viene, eso sí, no se pierden culto, pero vienen a culto y en la alabanza, nada. En la prédica termina uno y les pregunta a uno 3 días después de que fue la prédica, nada, no se acuerdan de nada. Vienen, están como por cumplir un acto religioso. Hace años, cuando vivía en Colombia y tenía alguna interacción con algunos misioneros, algunos de ellos decían, mire, el problema del pueblo norteamericano es que para ellos ir a culto es como para ustedes ir a misa. Porque uno tiene en Latinoamérica la idea de que esta es una nación cristiana y que por donde quiera uno va, esto está avivado. Bueno, eso pasaba en los años 80. Y yo, ¿cómo así? Dijo, sí, hay gente que va religiosamente, pero no a conciencia, no devocionalmente. Entonces es gente que puede venir a la iglesia y un día cualquiera, los hermanos de la alabanza sacan del repertorio la canción "Cuán grande es Él". Y están diciéndole, ve, sacaron una canción nueva. Nueva, cuán grande es Él, lleva más de 70 años sonando, y es que nueva, nunca. Les preguntan, ¿cuál canción es la que le gusta? Yo no sé cómo se llama, pero la que hace pum pum pum, ta ta ta, ta ta ta, así, esa. Ni se saben los nombres. O hay algunos que vienen y están con las manos en los bolsillos. Si usted tiene alguna contraindicación médica que le impide levantar sus manitas al cielo, pues está bien. Pero si usted no la tiene, ¿trae platica en los bolsillos? ¿Y le da miedo que se la saquen? No, tranquilo, adore. Pastor, es que es obligación levantar las manos. No, no es obligación. Pero viera lo chévere que es. Viera lo chévere que es. ¿Es obligación comer? No, es una necesidad, pero tan rica que es esa necesidad, ¿sí o no? Y más si le echan picante a todo. Jesús estableció, y los hermanos que vienen así se van a enfriar. Y los que no se congregan, no, peor. Ay, no, pastor, usted no sabe, yo detrás de esa pantalla salto y danzo. Bueno, yo no puedo decir que no, esas cosas pasan. Esas cosas pueden pasar, yo no estoy echando de lado el que usted se congregue a través de YouTube. Y eso está muy bien, alabar, adorar y todo. Pero ¿y la interacción con los hermanos que nos hace crecer qué? Es que el ser humano me defraudó. Ay no, pues don superior, don que se las sabe todas y que es mejor que todos. No, pues nadie es como tú. Cuando cantaba no, ¿verdad? Nadie es como tú. Entonces algunos hermanos hay que decir, nadie es como tú. Por eso tú no te juntas con esa chusma, ¿verdad? Porque eres superior, porque ellos son mejor, ellos son peores que tú y tú eres superior y ¿para qué te juntas con ellos? Por eso yo me hago solito, para no molestar a nadie. No nos hagamos eso. Necesitamos de nuestra comunidad. Amén. Desde palabra de Jesús estableció ministerios en la iglesia. El Espíritu Santo repartió dones a los miembros de la iglesia de Cristo para que a través de ellos toda la iglesia sea edificada. Efesios 4, 11, 13, desde palabra de Dios para todos, dice así: Cristo mismo le dio dones a la gente, en inglés es regalos, gift. A unos el don de ser apóstoles, a otros ser profetas, a otro el de anunciar la buena noticia de salvación, o sea, evangelistas, a otro el ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Ese trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura,
vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Mis amados, ¿de qué nos sirve tener tanta conexión a través de internet en un culto si estamos incomunicados con el pueblo de Dios? No funciona así. Ojo, y yo no estoy descartando el que la gente se congregue a través de una red social, pero no es lo mismo. Uno sí necesita el intercambio con los hermanos. Amén. El propósito de congregarse tiene que ver también con la transformación de su vida a través de conocer personas. Entonces, mire, en la iglesia, yo creo que el 90%, bueno, de los que han nacido en la iglesia, han conocido su esposa o su esposo en la iglesia. Otros lo han conocido afuera y está bien. Llegaron y se convirtieron y están bien. Pero usted imagina el que está allá conectado y la esposa, la que Dios le tiene. Usted imagínese allá, ¿cómo es que dicen aquí? Al morro allá conectado y orándole por una esposa al Señor. Pero no viene a la iglesia porque él solo va a culto a través online. Y la esposa viene aquí, solita ella. Y como está la mano cruzando la pierna, dirá, ¿a qué hora llegará el aquel? ¿A qué hora llegará? Y el aquel a través del internet. Hermano, desconéctate y conéctate con la realidad. Aquí está por la que estás orando. ¿O qué quiere? ¿Que se la manden por Temu o por Amazon? No, hombre, conéctate. Hay un cantante, es pastor en Florida, tiene una canción así que se llama Conéctate con él. Cuando usted se congrega, el Señor usa esa iglesia donde Él le plantó para edificar su vida y perfeccionar su obra. ¿Sabe que quien mejor puede escoger una iglesia para tu vida es el Señor? ¿Sabe por qué hay tanta gente inmadura dentro del cristianismo y van de iglesia en iglesia? Porque son ellos los que escogen la iglesia. Deje que Dios escoja la iglesia por usted. Mi esposa estuvo en una misma iglesia con mi suegra durante 36 años. Hijo, 36 años. Yo llegué a esa iglesia, solo estuve 13 años. El Señor escogió la segunda iglesia porque ya nos teníamos que mover y cosas así. Pero muchos años ahí, muchos. Hay otros hermanos que se quedaron ahí y eso está bien. Pero Dios tenía un plan con nosotros de traernos a esta nación, entonces necesitaba... Y a mí me costó adaptarme a la segunda iglesia un montón. Fuimos a una iglesia en Bogotá, una mega iglesia de una organización grande que era la Misión Carismática. Estuvimos ahí por unos días, pero no era el lugar para nosotros. Dios nos llevó a una iglesia pequeña hacia el norte de la ciudad. A mí me costó mucho adaptarme a esa iglesia, mucho, pero era el lugar que Dios tenía para mí. Yo no me hallaba con los hermanos, yo no me hallaba. El pastor muy lindo, seguimos teniendo contacto esporádico todavía. Y le he dicho, espero que el día que vaya a Bogotá tenga mi silla ahí todavía. Y él me dice, pero por supuesto. Pero a mí me costaba mucho, porque yo prefería otro tipo de iglesias, a mi parecer. Pero si algo que yo he tratado de ser obediente a pesar de mis grandes defectos. Y fui obediente, y de esa iglesia fue que el Señor ya nos trajo a los Estados Unidos a través de una organización con una visa religiosa por aquí. Pero hay gente que no ha podido dar ese salto porque simplemente andan a sus sentidos, a sus gustos, buscando hermanos de su nivel o de su categoría. No, deje que el Señor obre. Deje que el Señor, donde lo plantó, usted ahí crezca y perfeccione su vida. Diga conmigo, crecer. Yo pensaba que eso, tengo un hermano que a veces va y me ayuda con lo de las plantas. Entonces mi esposa sembró un pino chiquito, un pino canadiense chiquito, estaba chiquito, era así, ni un galón tenía. Y lo sembró. Y eso crece lento. Pero el bendito pino está creciendo. Y lo puso bien pegadito a la pared. Entonces yo le dije al hermano la sencilla, no,
pues abramos un hueco y lo traspasamos. Y el hermano me dice, pobrecito pastor, déjese hacer, pastor. Yo, ¿por qué? Dice, pastor, hay entre un 20 y un 30 probabilidades de que cada planta y árbol que se traspase se eche a perder, se muera. ¿Por qué? Dice, pastor, llevan años echando raíces. Y a veces la gente cree que las arranca y los pone. Y lo que no se da cuenta es que casi se les queda el 70% de sus raíces allá. Y los ponen en otro y así les echen agua, abono, es difícil. Por lo menos en esta parte del país. Seguramente en otros territorios la cosa es diferente. Pero aquí en Las Vegas, por aquello de que es un desierto, el asunto es más complicado. ¿O no? Pasa igual. Algunos hermanos se trasplantan de iglesia, pero por aquí les quedan las raíces. Y nos toca a nosotros sacarlas, porque ¿qué hacemos con las raíces aquí? Estorbo. Un hermano muy querido que estuvo con nosotros, andaba él, y se fue de la iglesia por alguna razón. Y vino a la iglesia, no, que no sé qué, y que mi corazón se queda aquí. Y mi esposa, la pastora, con esa ternura le dijo, ay no hermano, llévese su corazón, no lo deje aquí que nos va a estorbar, lléveselo con usted. ¿Para qué nos va a dejar su corazón si usted lo va a necesitar donde va? Sí, con esa ternura. Ustedes saben cómo es la pastora. Y el hermano se puso, le dijo, yo le dije, hermano, es verdad, usted va a estar allá, pero pensando acá, no, llévese todos sus tiliches, dicen en México, sus trasteos, lléveselo todo, porque imagínense, estando allá y pensando acá. No, ve. Pues yo la somaticé, ¿no? Las pastoras sí, no, llévese su corazón de una vez. ¿Le quiere? Le traigo una cajita. Así somos. Dios prepara un banquete espiritual para que usted sea alimentado, fortalecido y bendecido. Eso que usted ve aquí, para ustedes, para algunos será una simple prédica, para otros qué largo está. Pero esto es algo que Dios prepara para nosotros. Usted entre semana cocina su propio alimento espiritual. Hoy me toca cocinar a mí. Y a mí el Señor me da esta receta y yo trato de compartirla con ustedes. Así que siempre es necesario, siempre es rico venir acá. Siempre es bueno conocer hermanos, siempre es bueno congregarse. Cuarta cosa, si usted no se congrega. Tengo imágenes, Alex. A veces puedo conseguir imágenes. Últimamente está difícil porque cada vez están más restringidas, pero la iglesia es el lugar donde Dios te puso para descubrir tu propósito divino, servir a otros y desarrollar tu potencial. Es en la iglesia fue en la iglesia donde yo descubrí que a mí me gustaba predicar y cantar. Primero canté y luego prediqué, pero eso lo logré en la iglesia. Hay gente que ha descubierto su vocación en la iglesia. Algunos han descubierto que son músicos, que son maestros, que una cosa, que aquello, pero es en la iglesia. Cuarta cosa, si usted no se congrega, hay excepciones para no congregarse. Si usted está en la cárcel, aunque en la cárcel hacen servicios, si usted está enfermo, si usted sufre persecución política y religiosa, yo soy una persona que a mí el Señor me ha puesto a orar siempre por los hermanos que están en países difíciles de ser cristianos, que son perseguidos por causa de su fe. Entonces, siempre que yo oro por ellos. No los conozco, no sé todos los lugares geográficos, pero siempre estoy orando por ellos y personalmente por los misioneros. Entonces, por ejemplo, esta mañana yo estaba, Señor, ayuda a los hermanos de Norcorea. ¿Cómo harán los hermanos en Norcorea para ser cristianos? Si hasta sus hijos los pueden denunciar y terminan en campos de reformación mental o asesinados. Pensaba, por ejemplo, los hermanos que se congregan en Irán. Veía un informe y lo hicieron con hermanas, igual para hermanos. Entonces, por ejemplo, si en la familia está el esposo, la esposa y los hijos. Entonces ellos dicen, nuestra iglesia queda aquí caminando tal vez a media hora, pero nos demoramos a veces hasta 3 y 4 horas para llegar. Y ellos explicaban, dice, nosotros salimos y tenemos que ir aquí, ir allí, ir a esto, ir a aquello y despistar a las policías que tiene y a los religiosos que hay en el ambiente. Ustedes saben que Irán
es es un pueblo donde no es una democracia, es una, por decirlo así, no es una teocracia, es una religioncracia. Allá el gobernante más que político es religioso. Y ellos tienen la doctrina chiita de los musulmanes, que es la más extrema, no la sunita. O al contrario, no son chiitas, creo. No hablan árabe, hablan farsi. Entonces esos hermanos son perseguidos. Allá es un delito ser cristiano, básicamente. Entonces ellos salen y para despistar al enemigo, y van y suben y llegan a la iglesia después de hasta 2 horas de meterse por lado y lado para que, si los están siguiendo, poder llegar a la iglesia. Llegan, buscan sitios, no los muestran, solo dicen que tratan de que sean sitios subterráneos, y no tienen toda esta orquestación que nosotros tenemos, ni está puesta en escena de luces. Cantan básicamente sin instrumentos. Las hermanas se quitan sus coberturas y todo, porque allá como cristianos no hay problema. Adoran al Señor, claman. El servicio dura hasta 3 horas. Aquí yo voy en 1 hora y media, yo llevo a la gente rascándose la cabeza. ¿Qué hora va a terminar este loco? Termina el servicio y aquí ustedes salen todos, hay unos que salen rápido. Ellos salen y dicen, y así como llegamos nos toca salir de a uno y despistar y todo, porque donde nos agarren nos van a torturar, nos van a poner presos. ¿Y saben cuál es el punto de ellos? Se congregan cada 8 días. Y aquí que tenemos libertad, que tal vez la hemos vuelto libertinaje, se congregan cuando se les da la gana. Eso suena duro, y es duro, pero es la true, es verdad. Ay, no se pongan así conmigo. Persecución política y religiosa. Les decía anteriormente, la iglesia hispana ha sufrido un detrimento en algunos lugares hasta del 40% por la situación de ICE. Nosotros, un pastor me decía, en mi iglesia deportaron estos. Aquí solo tenemos una persona que se congregaba con nosotros, que está todavía en la cárcel, que ya se va para Guatemala. Situaciones climáticas extremas, por ejemplo, donde está mi hijo, a veces el culto no lo pueden hacer porque cayó mucha nieve, o otras por la geografía, ¿verdad? Y otras muchas cosas. Yo recuerdo la anécdota del primer pastor que yo estuve, lo invitaron a predicar a un pueblo intermedio por allá en la llanura colombiana, y él fue y llegó, predicó 1 horita y 10, y para él era mucho. Y acabó, y los hermanos no se iban, algunos no se iban. ¿Y no va a predicar más? No, pues ya prediqué. ¿Y no nos va a enseñar más? No, pues ya prediqué. Entonces que alguien le dijo, qué pena con usted, pastor, yo sé que usted viene de la capital, pero es que yo vengo 17 horas en una chalupa. Una chalupa es un botecito a través del río para llegar acá con mi familia. Otras 2 horas a lomo de mula, y la dejamos arriba, y unos 10 minutos caminando. Es decir, llevamos 19 horas de viaje para venir a la prédica, a venir al culto, y usted nos va a predicar 1 hora y se va. No, pastor, ¿no tiene otra cosita por ahí que nos enseñe? ¿Cuántas horas hace usted de chalupa o de bote? Y remando, ¿Cuántas hace usted de mula? Unas hermanas dirán, no, mi esposo hace todo el tiempo de... Digo, no. Tenemos el privilegio, la libertad en Cristo de congregarnos, y no hacemos sino buscar excusas. Es que el niño no se siente bien. Pues siéntelo derecho. Es que el niño se siente incómodo. Pero si lo lleva a Chuck E. Cheese, allá sí no se siente incómodo. Allá puede durar todo el día. Eso es cuestión de educación. Yo sé que los niños molestan, ¿sí o no? Que los niños molestan, ¿sí o no?
Yo no tengo problema que use el baño y vaya y lo peine un ratico. Va a ver qué le pasa a mí, venga, le echo agüita. Pregúntele a mis hijos cuántas veces los peiné yo aquí en la iglesia. ¿Saben? ¿Entienden qué es peinar, no? Te va y lo peina. Lo peina. Y ya se calma. ¿Por qué? Porque eso es disciplina, eso es enseñarle a un niño que sea una iglesia, un lugar público, tiene que aprender a comportarse, ¿sí o no? ¿Por qué no viene a la iglesia? Es que el niño no entiende español. Pues que aproveche y aprenda. Berly, ¿usted cuando llegó hablaba español? ¿Y ya habla español? Hasta colombiano, ¿sí o no? La hermana que nos dirige la alabanza, Elizabeth, cuando llegó, no hablaba español. Puede ser que sí lo hablara, pero muy poquito. Pero ahora habla en español. Y le digo, Eli, ¿usted cuando ora en inglés o en español? Me dice, pastor, no sé, creo que casi siempre oro en español. Y otros aquí, que aprendieron su segunda lengua aquí. No se trata de... usted puede sacar las excusas que quiera, hermano, pero hay que congregarnos. Si usted no se congrega, tal vez no lo sepa, pero se está creyendo mejor que los demás, porque según usted, y aunque usted no se dé cuenta, ellos no están a su altura. Y si se congrega y lo hace con el corazón y la actitud equivocada, su vida espiritual está corriendo peligro de estancarse. ¿Por qué no me están diciendo tantos amenes? Están muy serios. Tenemos otra imagen, a ver si relajamos el ambiente. Está como eléctrico. ¿Por qué debo congregarme? Para estimular los unos a otros al amor y a las buenas obras, pero sobre todo para exhortarnos, porque la venida del Señor está cerca. Vea, yo estoy seguro, casi seguro, que hay gente que se va a quedar en el rapto y el domingo van a venir a la iglesia a ver si hay culto o a ver qué. ¡Y qué susto! El problema de no congregarse puede no ser la iglesia, sino su actitud. Lo repito suave y lentamente. El problema de no congregarse puede no ser la iglesia. Sí, puede ser que la iglesia está en crisis, pero por sobre todo es su actitud. Filipenses 2:4, desde Nueva Traducción Viviente, dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Interésense en los demás, pónganse en los zapatos de los demás, o como dicen en México, pónganse en los guaraches de los de otros. Los guaraches son como un tipo de sandalia. La palabra es clara y dice: no dejando de congregarse. No dice congregarse siempre y cuando encuentres una iglesia sin errores, un pastor sin errores, hermanos sin errores. No, congréguese, hermano. Las iglesias están llenas de gente imperfecta que adoran a un Dios perfecto. Es ahí donde somos perfeccionados para el cielo, para tomar lo celestial. Es ahí donde el Señor trabaja y nosotros trabajamos el amor, el perdón, la misericordia, la paciencia, la mansedumbre. Seguro en la iglesia vamos a estar con gente difícil, que es imposible en condiciones naturales de amar para ti, pero posible de amar en el Señor Jesús. Es muy fácil ver siempre los errores de los demás para justificar los nuestros. Es más fácil sentirme lastimado y dejar de congregarme que enfrentar el dolor, perdonar y seguir trabajando por el reino y en mi carácter. Hebreos 12, 1, 2, desde Palabra de Dios para todo. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz, aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Básicamente no. Jesús, entre las cosas que hizo aquí, aprendió a congregarse entre los humanos. Jesús desde que iba a la sinagoga se congregaba con gente.
hasta los 30 años que empezó su ministerio. ¿Usted cree que Jesús andaba por ahí haciendo nada? No, él cumplía la ley. Y allá iba cada 8 días a la sinagoga en Nazaret. De hecho, cuando llega y abre el rollo y le lee Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque... ¿sí? ¿Qué le dijeron? ¿De dónde sacó la sabiduría? ¿Y que se cree? Luego no es el hijo de María y de José, el carpintero. Acá están sus hermanos y sus hermanas. Que se cree, hasta hijo de fornicación, le dijeron. Él se congregaba ahí. Preguntas, tengo algunas preguntas. ¿Está usted congregándose correctamente? ¿Es fiel y comprometido cada semana? ¿Está separando esa hora y media más o menos para dársela exclusivamente a Dios? ¿Está enseñando a sus hijos y dando el ejemplo en su casa al congregarse de forma correcta cada semana? ¿Cuántas enseñanzas escuché en los últimos, por ejemplo, 2 meses? ¿Qué recuerda? ¿Qué ha memorizado de esas enseñanzas? ¿Ha puesto en práctica algunas de las cosas que escuchó? Si es así, congratulations, felicitaciones. Mas si no es el caso en su vida, deje que el Espíritu Santo le cambie y le corrija este aspecto en su vida. Congregarse no es solo venir a encontrarse con los amigos, no es solo venir para calmar al esposo o a la esposa que quiere venir, no es solo venir para ver al chico o la chica que le gusta en caso de los solteros, no es solo venir aquí para cumplir un compromiso social. Congregarse va mucho más allá de lo que usted y yo nos imaginamos. De hecho, una de las cosas que más vamos a hacer en el cielo es congregarnos. De tanto en tanto en el reino de los cielos hay que ir a adorar. Y entonces, ¿cómo van a hacer los que no se congregan? ¿Se van a conectar en internet en el cielo y se van a adorar online en el cielo? No, mis amados, hay cosas que yo sé que y la mayoría de los que están aquí trabajan con personas. Yo lo sé porque trabajan en casinos o trabajan en construcción. Y si hay algo desgastante en la vida es trabajar con personas. Y uno llega a la casa y no quiere saber de nada. Pero ese trabajar con personas nos permite a nosotros crecer económicamente, laboralmente, socialmente, en carácter, en muchas maneras. Ese principio no es exactamente lo mismo, pero ese principio funciona dentro de la iglesia. Tengo una pequeña conclusión. Tengo otra imagen, Alex, y vamos con la conclusión para ir terminando. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Cristo viene pronto. Y ojalá que sea bien pronto. ¿Ya las acabamos? Bueno, gracias. Tengo una conclusión. Pablo comparó a la iglesia con el cuerpo humano, explicando: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 1 Corintios 12:21. Cada miembro del cuerpo de Cristo, familia de Dios, es esencial. Mire ese hermano que usted ve ahí con cara de que ese es esencial. Mírelo, pero no me mire a mí me ven toda la prédica. Mire para atrás. Ese que usted ya vea dormido, el que usted ve ahí estirado en la silla, ¿ese es esencial para la iglesia? Sí, algo tiene que hacer. A lo mejor está ahí practicando porque él es el que tranca la puerta y ahí está practicando. Ese es esencial en la iglesia, amén. Cada miembro del cuerpo de Cristo es esencial y valioso. Por medio de Cristo, el Señor reúne a los creyentes, o Dios reúne a los creyentes como piedras vivas para edificar una casa espiritual que sea un sacerdocio santo, con Jesús como piedra angular. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 5 y 6. Solo a través de relaciones auténticas y congregándonos con otros creyentes podemos vivir y practicar la fe que profesamos y llegar a ser todo lo que el Señor ha destinado o nos ha destinado a ser, si no renunciamos a congregarnos con otros cristianos. Recuerde que su compromiso es con Dios, no porque los pastores estén o no estén, o porque el predicador le guste o no le guste, o porque tenga diferencias con alguien, o porque te encuentres desanimado, desilusionado y lastimado. Usted
usted deja de congregarse en una iglesia donde el gran pastor es el Señor Jesús. A Él, usted y yo es el que debemos buscar. No importa cómo nos sintamos, no deje de congregarse. El Señor siempre tendrá cuidado de nosotros. Por cuanto, si usted decide hacer lo correcto por encima de sus racionamientos y emociones, Él le sanará y le enseñará a amar como Él ama. Y encontrará muchas bendiciones para su vida cuando usted lo hace. Congregarnos no es una opción, es un deber cristiano.